Hola, yo soy Carlos, soy el profesor de Statistics para el curso de la asignatura de Psicometría para Psicología de la USC. Y antes de empezar con la primera clase os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo el curso. El curso está orientado a preparar toda la asignatura desde el principio, así que si os apuntáis con tiempo os servirá para toda la evaluación continua. Y si os apuntáis más a última hora os servirá básicamente para preparar el examen final. El curso está formado por dos tipos de clases. Las clases grabadas en vídeo, donde os explicaré todos los temas, el programa informático y resolveremos un modelo de examen, y una clase en directo final con Google Meet, poco antes del examen, donde se resolverán las últimas dudas y el examen del último año. En las clases grabadas hay teoría y ejercicios, explicados en pizarra, todo súper adaptado a cómo lo hacéis en clase y a cómo os lo van a preguntar. Tened en cuenta que los vídeos los podéis ver en el momento que queráis, pero hay un límite de 3 visualizaciones por vídeo, ya que el curso es de uso individual. Las primeras clases del curso son gratis y están en YouTube. Después, para acceder al resto del curso, sí que tendréis que hacer la inscripción por la web. Además, cuando os apuntéis al curso, os enviamos un dossier en PDF, con todos los apuntes pasados a ordenador, con ejercicios, con pruebas de evaluación continua, con pantallazos y con los exámenes de los últimos años. Para seguir el curso es imprescindible tener el dossier al lado, ya que los vídeos iré haciendo mención a la página y al ejercicio en el que estamos, que tendréis que ir rellenando. En el dossier lo tenéis absolutamente todo, no necesitáis nada adicional para poder sacaros la asignatura con nota. Por último, en la fecha de inicio abriremos un grupo de WhatsApp para poder seguir el curso hasta el examen, para resolver todas las dudas que tengáis, para elegir los horarios del directo o para cualquier cosa que me queráis preguntar. Y ahora sí, os dejo con la primera clase gratis del curso. Bien, pues empezamos ya con esta primera clase del curso, vamos a la página 2 del dossier y empezamos con esta pequeña introducción a la psicometría, donde tenemos algunos conceptos que habíamos visto ya en asignaturas anteriores, en análisis de datos, en diseños, ¿no? Y que algunos de ellos van a volver a salir en la asignatura de psicometría, así que está bien que los recordemos. Venga, primer concepto importante, el concepto de variable. Si os acordáis, habíamos hablado de variables. Las variables son cualquier característica que puede variar, que puede tomar diferentes resultados, diferentes valores entre observaciones, ¿no? Por ejemplo, decíamos, tenemos una muestra de alumnos de clase, ¿no? Tengo a 30 alumnos de la clase. De esos 30 alumnos, todo aquello que pueda variar son variables. Por ejemplo, la edad que tiene el alumno, ¿no? No será igual la edad en cada alumno, habrán variaciones entre alumnos de edad, ¿no? Del sexo o de la altura que tiene el alumno, su peso, las horas que le ha dedicado a la asignatura, ¿no? Cualquiera de estas cosas son variables porque son diferentes entre las diferentes observaciones, ¿no? Así que la estadística estudia variables, lo que no nos interesa es algo que no varía, ¿no? Por ejemplo, algo que no variaría sería una constante. Todos los alumnos pues están haciendo la asignatura de psicometría de la USC, por ejemplo, ¿no? Y por tanto, eso no es una variable, eso no nos interesa, ¿no? Todos hacen psicometría de la USC, eso no merece ningún estudio, ¿no? Lo que nos interesa es el estudio de la variabilidad. Por tanto, en estadística o por extensión en psicometría, vamos a trabajar siempre con variables, es decir, características que pueden tomar diferentes valores. Y vimos que todo el análisis matemático, estadístico que podemos hacer de las variables dependía del tipo de variables que teníamos. Vamos a recordarlo. Las variables las podíamos clasificar en dos tipos, variables de tipo cualitativas o variables de tipo cuantitativas. Unas variables de tipo cualitativas o categóricas, ¿no? Eran variables que tomaban nombres, categorías como resultado de la variable, ¿no? Por ejemplo, pues si el examen lo han aprobado o suspendido, si el alumno es de mañana o de tarde, si el nivel económico de la familia del alumno es bajo, medio o alto, ¿no? Si son nombres, los resultados de la variable, si son categorías, son variables cualitativas o categóricas. En cambio, si son números, son variables de tipo numéricas o cuantitativas, ¿no? Cuantitativas o métricas o numéricas. Sí, se puede llamar siempre de varias maneras. Bien, y dentro de cada una de estos dos bloques de variables tenemos diferentes escalas de medida. Las escalas de medida eran las siguientes. Teníamos la escala de medida nominal, se
según Stevens, la ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón, ¿no? Son las 4 escalas de medida de Stevens, 2 corresponden a las variables cualitativas y 2 a las variables cuantitativas. Que estemos hablando de una variable cualitativa nominal quiere decir que vamos a tener como resultados de la variable nombres, categorías sin orden, ¿vale? Sin orden, así que nos va a servir para identificar si 2 alumnos de la clase son lo mismo en aquello o son diferentes, ¿sí? Así que nos permiten identificar solo diferencias, ¿sí? Por ejemplo, si los 2 son de mañanas o si los 2 son de tardes o si uno es de mañanas y el otro es de tardes, ¿no? Si hay diferencias respecto a esa categoría, ¿no? Por tanto, pues si el turno si somos de mañanas o de tardes, eso no tiene ningún orden, por tanto es nominal. O si decimos el estado civil como soltero, casado, divorciado o viudo, ¿sí? Eso también es nominal, no tiene ningún orden, de hecho lo podría decir al revés, ¿no? Viudo, divorciado, casado, soltero, ¿no? Por tanto, cuando son categorías sin orden, es escala nominal. Y como tenéis en la tablita de ahí al lado, ¿no? Que son con esa nomenclatura de Stevens, la escala nominal lo que permite es identificar diferencias, solo diferencias, ¿sí? Luego teníamos la escala de tipo ordinal, cualitativa ordinal, que se refiere a una escala en la que vamos a identificar además el orden, ¿sí? Si tengo más o tengo menos. Por ejemplo, si estamos hablando de nivel económico que decíamos antes, como bajo, medio, alto, pues sé que medio es más que bajo, que alto es más que medio, ¿no? Hay un orden, por tanto es una escala de tipo ordinal. Y lo podemos representar de esta manera, como mayor que, yo puedo identificar, como tenéis aquí, bueno, aquí tenéis menor que, ¿sí? Podemos identificar que una es menos que la otra o que la otra es más que la una, ¿no? Por tanto, yo voy a poder identificar si pertenecen al mismo nivel económico de los alumnos o no, y si no, puedo identificar si tienen más o menos, ¿no? Así que tengo 2 alumnos, uno nivel económico de la familia alta y el otro media. Pues sé que no están en el mismo grupo y además uno tiene más que el otro, ¿no? ¿Sí? Son propiedades acumulativas, explicaba Stevens. Por tanto, la escala ordinal incluye igualdad-diferencia más incluye si es más o si es menos, ¿no? Venga, luego tenemos las escalas para las variables cuantitativas. La escala de intervalo. La escala de intervalo era una escala en la cual no teníamos un cero absoluto, ¿sí? Por tanto, estamos hablando de que el cero es un valor más, pero no es la ausencia de la característica. Por ejemplo, el ejemplo típico de una escala de intervalo es la temperatura, ¿no? La temperatura podemos estar en negativos y positivos y el cero solo es un punto que hemos elegido, que es cuando se congela el agua, ahí solo 0 grados, ¿sí? Por tanto, eso es una escala de intervalo. Más aplicado a ejemplos psicológicos, escala de intervalo, de hecho, son la mayoría de escalas psicológicas están en escala de intervalo. Por ejemplo, si hablamos de la extroversión, una escala de extroversión, no tendremos cero, el cero no existe, ¿no? Son comparaciones alrededor de un valor, ¿no? Por ejemplo, del 50. Tenemos más extrovertidos por encima de 50, menos extrovertidos por debajo de 50, pero no llegamos a cero. El cero no es real, ¿sí? No es que no haya extroversión, ¿no? O la escala de inteligencia, que está basada en la escala de CI, ¿no? En el 100. Por tanto, no es imposible que en el test de CI saquemos un 0, ¿sí? Sino que es una escala que nos coloca respecto al 100, ¿sí? La mayoría de test psicométricos en psicología son escalas de intervalo, ¿sí? Porque podemos expresarlo así, no está centrado o sea, no partimos del 0, sino que el 0 es un valor más y por tanto, en teoría, podríamos llegar a tener incluso negativos y positivos, ¿sí? Pero el 0 no es que no haya característica. En cambio, la escala de razón sí que decíamos que el 0 es la ausencia total de características. Por tanto, 0 es que no tenemos nada de eso. Si medimos lo que es el tiempo de reacción, 0 es que el 0 es el 0 de tiempo, ¿sí? Y a partir de ahí, pues cuanto más tiempo tardamos, pues es una escala que parte del 0, ¿sí? O si decimos el número de hermanos que tiene el alumno, ¿no? Pues como mínimo tenemos 0, escala de razón. ¿Sí? Así que si el 0 es absoluto es escala de razón y si el 0 no es absoluto es escala de intervalo. La mayoría de test en psicología son escalas de intervalo. En cambio, la mayoría de magnitudes físicas son escalas de razón, ¿sí?
Bien, esas son las principales escalas de medida, ¿sí? También tenemos otra clasificación que ya no son las escalas de medida de Stevens, pero que se refieren a cómo son las variables numéricas. También en variables cuantitativas o numéricas podemos hablar de variables de tipo discretas y continuas. Una variable discreta decíamos que era una variable que tiene saltos entre los valores, entre los resultados de la variable. Hay saltos. Por ejemplo, decíamos antes, número de hermanos. O tengo 0, o tengo 1, o tengo 2, o tengo 3. No puedo tener 2,5 hermanos, ¿no? Por tanto, escala discreta. Cuando hablamos de discreta, nos referimos a que tenemos saltos entre los valores. Y luego, cuando hablamos de variable continua, en cambio, quiere decir que los valores son todo un continuo, que no hay ningún salto entre valores. Por ejemplo, si medimos la altura del alumno, la altura no tiene ningún salto, ¿no? Yo no paso de medir 1,80 a medir 1,81, ¿no? Puedo medir 1,80 y medio, 1,80,25, ¿no? Yo puedo tener todos los decimales que quiera si tengo un instrumento suficientemente preciso. ¿Sí? Por tanto, la escala es todo un continuo. Un segundo. Vale, ya está, que me hacía mucha sombra. Bien, por tanto, discretas cuando tenemos saltos entre los valores, continuas cuando tenemos todo un continuo de valores. Bueno, esas serán las principales clasificaciones de las variables, ¿no? Vale. También tenéis aquí, una misma variable se puede clasificar de diferentes maneras en función de cómo se categorice, siendo preferible siempre tratarla como cuantitativa. Es decir, la escala de medida que tenemos o el tipo de variable no es algo intrínseco en la variable, sino que depende de cómo lo estamos midiendo, ¿no? Yo puedo medir, por ejemplo, la nota del examen de forma numérica o categorizar la nota en suspendido, aprobado, notable, excelente, matrícula de honor, por ejemplo, ¿sí? O solo categorizar en aprobado, suspendido, ¿sí? Así que fijaros que al final depende de cómo lo estemos midiendo, ¿no? La misma variable se puede medir de muchas maneras diferentes, ¿no? Siempre lo ideal es tenerla en formato cuantitativo, porque luego de cuantitativo lo puedo pasar a cualitativo, como acabamos de poner un ejemplo, pero no al revés, ¿no? Si yo lo tengo en cualitativo, yo luego no lo puedo pasar a cuantitativo. Bien, entonces, más cosas. Después, pruebas estadísticas según las variables. Hemos dicho que en función de las variables, de cómo sean las variables, el estudio estadístico se hace de una manera o se hace de otra, ¿no? Y por tanto, podemos hablar de, ¿no? Como hicimos en asignaturas anteriores, como en análisis de datos, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, dos variables que son nominales, ¿sí? Lo que podíamos hacer era la V de Cramer para poder evaluar la intensidad de la relación entre las dos nominales, ¿no? La V de Cramer y hacer la significación con una prueba de chi cuadrado, ¿no? ¿Vale? V de Cramer o chi cuadrado para el estudio de dos nominales, ¿sí? Eso lo hicimos en análisis de datos. O si tenemos dos ordinales, ¿sí? Pues entonces la forma de estudiar su relación era la tau de Kendall para dos ordinales, por ejemplo, dos escalas tipo Likert, ¿no? O la rho de Spearman. ¿Sí? Dos ordinales se pueden estudiar con una tau de Kendall o una rho de Spearman. O cuando tenemos dos variables que son cuantitativas, que eso es lo que más nos interesa, porque en psicometría vamos a trabajar sobre todo con variables que son cuantitativas. Si tengo dos cuantitativas y quiero estudiar su relación, pues hacíamos la correlación de Pearson, ¿no? ¿Os acordáis? La expresábamos así. ¿Sí? Sobre todo vamos a trabajar con esto, con correlaciones de Pearson, coeficientes de correlación de Pearson, ¿sí? Que ahora lo repasaremos. Venga, entonces, decíamos por tanto que lo que más nos interesa es el estudio de dos variables cuantitativas, ¿no? Y si teníamos dos variables cuantitativas, podíamos estudiar su relación de diferentes maneras. Por ejemplo, las podíamos estudiar con un diagrama de dispersión, ¿no? Diagrama de dispersión era que el gráfico dispersión era que el gráfico donde colocábamos aquí la y y aquí la x, ¿no? La y era la variable dependiente, la x era la variable independiente, ¿no? La independiente es la que afecta a la dependiente, ¿sí? Decíamos, por ejemplo, podemos tener como variable independiente, decíamos las horas de estudio, ¿no? Las horas que estudiamos para el examen y esto sería la nota, ¿no? Pues tengo una persona que ha estudiado muy poco y ha sacado muy mala nota.
otra persona ha estudiado mucho, ha sacado mucha nota, otra medio, ¿no? Pues al final íbamos teniendo puntos donde cada punto era cada una de las observaciones, ¿no? Cada uno de los datos. Entonces, si yo tenía una nube de puntos en el diagrama de dispersión que crecía, un diagrama de dispersión que crece, quiere decir que cuanto más de una cosa tengo más de la otra. Por tanto, era una relación directa o positiva, ¿no? Si en cambio teníamos una nube de puntos que decrecía, ¿no? Aquí lo tenéis como por cuadrantes, ¿no? Que está sobre todo en este y este cuadrante, ¿no? En el segundo y el tercer cuadrante. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Si la nube de puntos va para abajo, pues era una relación inversa. Y si la nube de puntos no tenía ninguna tendencia, pues entonces decíamos que no había relación, ¿no? Y por último, si tuviéramos una nube de puntos que era una recta total, esto es una relación de proporcionalidad, ¿no? Es algo totalmente proporcional, ¿sí? Que si tengo el doble de esto, tengo el doble del otro. Proporcionalidad, ¿sí? Que son los ejemplos que tenéis ahí. Bien, para estudiar la relación entre dos variables cuantitativas, por tanto, a nivel gráfico teníamos el diagrama de dispersión, ¿sí? Y a nivel numérico tenemos varias medidas para estudiar esas relaciones. Por ejemplo, tenemos la covarianza. La covarianza era una medida, tenéis aquí la fórmula, pero no os la van a pedir ahora en psicometría. La covarianza era una medida que nos daba un resultado que iba desde los positivos hasta los negativos, pasando por el cero. La covarianza cero quería decir que no había relación entre las variables, ¿no? De una serie de datos, de horas de estudio, de una serie de alumnos y de nota que han sacado. Tengo dos variables y las estudio conjuntamente, hago el cálculo que tenéis aquí, un cálculo un poco complejo que no vamos a hacer, ¿sí? Nos daba la covarianza. Una covarianza positiva es una relación de tipo positiva. Y una covarianza, si el resultado del cálculo nos da negativo, es que la relación es tipo inversa, negativa, ¿no? Y si nos da cero es que no hay relación. El problema que tenía la covarianza, si os acordáis, era que dependía de las unidades de medida. Por tanto, si estoy hablando de horas de estudio, ¿sí? Pues en horas y la nota en puntos, ¿no? Pues nos va a dar una medida que pues tendrá una magnitud determinada, ¿sí? Pero si en lugar de horas hablara de segundos de estudio, ¿no? Si le cambio la unidad, la covarianza cambiaría radicalmente, ¿no? Si las medidas son muy grandes, nos va a dar números muy grandes. Si son muy pequeñas, muy pequeños. Por tanto, a lo mejor la covarianza me puede dar 35. ¿Y 35 qué quiere decir? ¿35 es mucho o es poco? Pues no lo sé, porque 35 estamos hablando de horas y de nota, ¿no? Estamos hablando de dos medidas a la vez, ¿sí? Por tanto, es difícil de interpretar 35. 35 yo no sé si es mucho o es poco, porque según cómo me puede salir una covarianza de 3.000, ¿sí? O de 10 millones, ¿sí? Y no significa que 3.000 sea más que 35, porque depende de las unidades de medida, ¿sí? Por tanto, la covarianza no me dice la intensidad de la relación, pero sí me dice si la relación es positiva, si es negativa o si es nula. Para solucionar el problema de la covarianza, habíamos estudiado el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? El coeficiente de correlación de Pearson que iba de +1 a -1, ¿sí? Aquí sí que la fórmula la voy a poner porque esto podría ser que en algún caso nos lo preguntaran, era sacar la covarianza entre el producto de las desviaciones típicas, ¿sí? Bueno, aquí tenéis también, os mencionan la varianza, ojo, no lo confundáis, lo ponen como para no confundir. Varianza no tiene nada que ver con la covarianza, ¿eh? La covarianza estudia relación entre las dos variables, entre la x y la y que tengamos. La varianza nos mide dispersión, variabilidad de una sola variable. Por tanto, varianzas de una sola variable nos medía la dispersión de los datos. En cambio, la covarianza nos mide relación entre las variables, ¿sí? ¿Vale? Tenéis aquí covarianza es sensible a la escala de medición, por tanto no nos permite saber la intensidad, ojo con eso que es importante, y la varianza es una medida de dispersión, que no tiene nada que ver con la relación entre variables, ¿sí? Pero no lo confundamos, la varianza con la covarianza. Venga, entonces decíamos que luego para poder estudiar la relación y poder estudiar la intensidad de la relación, podemos sacar el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson era un valor que iba del +1 hasta el -1. +1 es la máxima relación positiva y el -1 es la máxima relación negativa, ¿sí? Por tanto, máxima positiva, máxima negativa. Sí, lo que hace la correlación de Pearson es coger la covarianza y quitarle la unidad al dividir entre las desviaciones típicas de x y de y.
Por tanto, le quito la unidad y pasa a ser como una proporción. Así que va de +1 a -1. Es imposible que nos salgamos de esto. Ya no tenemos unidad. Por tanto, el +1 ahora es la máxima relación positiva y el -1 es la máxima negativa. ¿Sí? Y esto, el 0, sigue siendo la no relación. Por tanto, si yo tengo una covariancia, decíamos antes, de 35, yo no sé si eso es mucho o es poco. Yo solo sé que es positiva la relación, ¿no? Porque es un número positivo. Para ver si es mucho o poco, necesitaríamos dividirlo entre los 35, la covarianza, entre el producto de las desviaciones típicas. Eso nos daría la correlación de Pearson. Si el coeficiente de correlación de Pearson nos da luego, imaginaros, no sé, 0,9, 0,9 quiere decir una relación muy fuerte, se acerca al máximo positivo, ¿no? Por tanto, es una relación muy fuerte positiva. Una R de 0,9 es una relación muy fuerte, muy intensa, ¿no? Si fuera 0,1, pues poco intensa y positiva. Si fuera menos 0,5, pues quiere decir intensidad media o media alta y negativa, ¿no? Tenéis aquí los criterios de Cohen. De 0 a 0,30, de 0,10 a 0,30 es intensidad baja, de 0,30 a 0,50 media, y más de 0,50 se considera un efecto alto. ¿Sí? Así que más de 0,50 podemos considerar que es una relación con intensidad alta. También los diagramas de dispersión que hemos visto antes, la nube de puntos, tiene relación con la intensidad de la relación, con la correlación de Pearson, ¿no? Si yo tengo una nube muy estrecha, incluso si fuera una recta, eso es una correlación de Pearson de 1. Porque es proporcional, es perfecta, no puede haber una relación más fuerte que una línea, ¿sí? En cambio, si la relación que tengo es una nube pero es más gordita, cuanto más gordita sea la nube, menos definida es esa relación, por tanto una correlación más baja. ¿Sí? Aquí tenéis ejemplos, la primera nube sería una relación de 1, la siguiente es muy fuerte, 0,9, la siguiente es un poco más débil, 0,5, 0, menos 0,5, menos 0,9, menos 1, ¿no? Y si la nube va para abajo, pues pasa a ser una correlación negativa, ¿no? Acordaros que la correlación de Pearson o la covarianza no determina causalidad. Es decir, si yo encuentro que hay una relación positiva entre las horas de estudio del alumno y la nota que saca, quiere decir que yo los alumnos que estudian más veo que sacan más nota. Pero yo no sé si una cosa es causa de la otra. Yo no sé si por estudiar más voy a sacar más nota. Yo lo que veo es que los que estudian más sacan más nota, ¿sí? Pero a lo mejor la característica principal no es esa, sino que a lo mejor hay una tercera variable que influye a las dos. Imaginaos que es la capacidad de trabajo que tiene el alumno, ¿no? Pues una persona muy trabajadora estudia mucho y luego también va mucho a clase y le va muy bien el examen, ¿no? A lo mejor hay algo detrás que afecta tanto una cosa como la otra. ¿Sí? Por tanto, yo eso no lo sé, porque yo no sé si hay más variables implicadas en esa relación, así que yo lo único que puedo decir es que hay correlación entre las dos cosas, que la gente que más estudia saca más nota, pero no sé si saca más nota porque estudia más o por otro motivo, por tanto no podemos determinar causalidad, ¿eh? No vamos a determinar causalidad con la correlación de Pearson. Y luego, por último, teníamos otra medida que es el coeficiente de determinación. La R cuadrado, lo tenéis aquí explicado también, la R cuadrado o coeficiente de determinación, sí, que era un valor que salía de la correlación de Pearson elevada al cuadrado y que iba de +1 a 0, ¿sí? +1 a 0. La R cuadrado lo que nos decía era la proporción de varianza de una variable explicada por la otra. Por tanto, si estoy estudiando la relación entre horas de estudio y nota, si yo tenía, antes decíamos 0,9, pues 0,9 al cuadrado sería 0,81, ¿no? Pues un 0,81 de R cuadrado lo que nos dice es que el 81% de la variabilidad de las notas, de las diferencias de las notas, se explican por las horas que estudian los alumnos, ¿no? Nos dice qué proporción nos queda explicar. O lo que es lo mismo, el porcentaje de varianza compartida, ¿no? El 81% de la variación es compartida entre las horas de estudio y la nota, ¿no? Por tanto, la R cuadrado también se le llama bondad de ajuste cuando hablamos de un modelo, o coeficiente de determinación, nos dice qué proporción de Y viene determinada por X o qué proporción de la varianza es compartida. Se puede expresar de diferentes maneras, ¿sí? Venga, todo esto respecto a la relación entre dos cuantitativas, ¿no? Le podemos sacar su diagrama de dispersión, su covarianza, su correlación, su R cuadrado, ¿no?
¿Qué más? También aquí os mencionan el concepto de percentiles, que habíamos visto también en asignaturas anteriores, ¿no? Un percentil, decíamos que era cuando dividíamos la muestra en partes iguales, ¿no? Por ejemplo, bueno, en 100 partes iguales, ¿no? Para ver qué porcentaje nos queda debajo de un determinado valor, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo las notas de la clase y son 1, 9, 4, 5, 7, 2, un 10... Vale, por ejemplo, tengo estas notas, ¿no? Yo lo que puedo hacer es ordenarlas, ¿no? Eso lo hacíamos en análisis de datos, si no me equivoco. 1, 2, 4, 5, 7, 9 y 10, ¿no? Yo las ordeno y a partir de aquí lo que tengo es las notas ordenadas, ¿no? Pues si yo cojo, por ejemplo, el 5 que me deja la mitad por debajo y la mitad por encima, ¿no? El 5 sería un percentil 50, es decir, nos deja el 50% de los datos por debajo, ¿no? La mitad de la clase tendría 5 o menos, ¿no? O el 2 lo podríamos considerar más o menos, redondeando, un percentil 25 y el 9 sería un percentil 75. Sí, eso quiere decir que el 25% de la clase tiene menos de un 2, o el 75% de la clase tiene un 9 o menos, ¿sí? O lo que era lo mismo los cuartiles, ¿no? Si os acordáis, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 eran los percentiles 25, 50, 75, ¿no? Es decir, se trata de ordenar todos los datos y sacar el porcentaje por debajo de cada valor. De forma que si nos dicen que el percentil 80 de la edad de la clase es 25 años, ¿vale? Si nos dicen, nos lo van a preguntar más bien así, ¿vale? Nos dicen el percentil 80 de la clase, percentil 80 es el que deja el 80% por debajo, ¿vale? El percentil 80 de la clase es 25 años. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el 80% de la clase tiene menos de 25 años y el 20% tiene más de 25 años, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, en mi test de extroversión, ¿no? Esto sería el mínimo y ese sería el máximo, ¿sí? ¿Vale? O el 0 y el 100, ¿no? Y a partir de aquí, en el test de extroversión, imaginaos que nos dicen el percentil 15 de extroversión es una puntuación de 130. El percentil 15 de extroversión es el valor que deja el 15% por debajo. ¿Sí? Por tanto, ¿qué me están diciendo? Que en el test de extroversión correspondiente que esté trabajando, en el test de extroversión, el 15% tiene menos de una puntuación 130. Y el 85% tiene una puntuación superior a 130. ¿Vale? Así que tenemos que saber interpretar los percentiles. Nos dice el porcentaje acumulado de ese valor, ¿no? El porcentaje acumulado de ese valor. Bueno, pues esos serán los percentiles, ¿sí? O los cuartiles, cuando dividíamos en 4 partes, y correspondían también, por ejemplo, la mediana era el cuartil 2 o el percentil 50, o incluso aquí tenéis en el esquema los deciles, ¿no? Que era si dividíamos en 10 partes. Sí, sobre todo vamos a trabajar con percentiles, ¿no? Los percentiles son muy útiles para posicionar a un dato respecto al grupo, ¿no? Yo hago el examen de psicometría y me dicen que mi puntuación corresponde a un percentil 90, ¿eso qué quiere decir? Pues que mi puntuación es muy buena, que dejo al 90% por debajo mío y solo el 10% ha sacado más nota que yo en el examen, ¿sí? Nos sirve para posicionarnos. Y por tanto, en test psicométricos, pues las puntuaciones siempre o muchas veces las daremos en percentiles para que el paciente que ha hecho el test se pueda situar, ¿vale? Pues mi puntuación de extroversión es un 25, bueno, pues soy poco extrovertido, solo tengo el 25% menos extrovertido que yo y el 75% es más extrovertido que yo, ¿no? Por tanto, nos va a servir para entender una puntuación en un test psicométrico, ¿no? Venga, ¿qué más? Y luego teníamos el modelo de regresión. Sí, en el modelo de regresión, vamos a dejar aquí los percentiles. Decíamos, por ejemplo, el percentil 25, el percentil 50, percentil 75, ¿vale? Los percentiles. Venga, modelo de regresión. El modelo de regresión era aquel modelo matemático en el que nos hacíamos una recta que nos representaba la nube de puntos, ¿no? Si estábamos haciendo el ejemplo aquel de la nota del examen en función de las horas que estudiamos,
¿sí? Nos sale esta nube de puntos. Yo lo que podría hacer es calcular la recta que pasaría por en medio de la nube de puntos. Esa recta, que matemáticamente es el centro de la recta, el centro de la nube de puntos, perdón, esa recta que se calcula por el método de mínimos cuadrados, matemáticamente es la recta que minimiza los cuadrados de las distancias de los puntos a la recta, que son los errores, ¿sí? Por el método de mínimos cuadrados obtenemos esa recta, que viene de los cálculos que tenéis aquí. La A viene de la media de Y menos B por la media de X, y la B viene de la correlación de Pearson por la desviación de X entre la de Y, o con la covarianza, que es lo mismo, ¿no? Sí, por tanto, con estos dos cálculos, por el método matemático de los mínimos cuadrados, obtenemos la recta. La recta sería esto, es decir, Y es igual a A más B por X. ¿Sí? ¿Sí? Una recta, gráficamente la vemos así, matemáticamente se expresa así. En nuestro ejemplo, imaginaos que hacemos todos los cálculos y nos sale los siguientes valores. Nos sale una A de 2 y una B de 0,5. ¿No? Yo hago estos cálculos, nos sale 2 y 0,5. Vale. Nuestras variables, ¿cuáles son? La nota del examen y las horas de estudio, ¿no? Nota del examen y horas. Vale, pues la recta nos quedaría así. La nota que sacaremos en el examen, lo que nos dice esta ecuación es que sale de este cálculo, 2 más 0,5 por horas. Ahora, yo estudio 10 horas para el examen. Si estudio 10 horas, pues esperaríamos sacar 2 más 5, un 7. ¿Que estudio solo 2 horas para el examen? Pues esperaríamos sacar un 3, ¿no? Si estudio solo 2 horas, esperaríamos sacar un 3. Si estudio, pues, 15 horas para el examen, pues son 15 por 0,5, 7,5, un 9,5 esperaríamos sacar, ¿no? Fijaros que una vez tengo calculados los coeficientes A y B, entonces podemos hacer cualquier predicción, ¿no? Sustituimos la variable X por el valor que sea y nos da una predicción de la variable Y, ¿sí? La A le llamamos la constante de la recta y la B era la pendiente de la recta, ¿no? La constante y la pendiente, ¿no? Constante y pendiente, o el término independiente se llama a veces, ¿no? Y la pendiente, bueno. También se le puede llamar variable dependiente o variable criterio, ¿sí? La variable criterio o dependiente, y la X es la independiente o la predictora, ¿no? Bien, y a partir de eso, pues lo que decíamos, ¿no? ¿Qué nos decía la constante, si os acordáis? La constante lo que nos dice es, si esto es 0, ¿no? Si yo no estudio nada, espero sacar un 2 en el examen. En cambio, la pendiente, lo que nos decía era lo que aumentaba, porque está multiplicando, lo que aumentaba por cada unidad más de la X, ¿no? Por tanto, si yo veo esto me está diciendo que si no estudio nada, espero sacar un 2, y que por cada hora de estudio espero sacar 0,5 puntos, ¿no? Por tanto, la constante nos dice el punto de partida, ¿no? El valor esperado de Y, si la X es 0, podemos decir, el valor esperado de Y si la X es 0, es decir, si no estudio nada espero sacar un 2, y la pendiente lo que nos decía era el aumento esperado en Y por cada unidad de X, ¿no? Por cada unidad de X, por cada hora de estudio en este caso. Venga, recordatorio, lo paso todo un poco rápido porque todo esto ya lo hemos hecho en asignaturas anteriores. Tampoco os van a preguntar esto muy en profundidad, pero solo es un poco de recordatorio, ¿eh? Sí, de conceptos básicos, no vais a tener que hacer casi cálculos, es todo sobre todo de saber entenderlo e interpretarlo. ¿Sí? Venga, así que la recta de regresión se refiere a la recta que pasaría por en medio de la nube de puntos. Depende de dos coeficientes A y B que se calculan con los datos originales y haciendo estos cálculos, ¿no? Una vez los tenemos, A y B, entonces sabemos que A es la constante y nos dice el valor esperado de Y si la X es 0, y B es la pendiente, nos dice cuánto aumenta Y por unidad más de X. Y una vez tengo la recta, yo puedo hacer predicciones, que es el objetivo de la recta de regresión, ¿sí? Venga, la recta de regresión se considera una técnica de dependencia, ya que intentamos explicar una variable Y en función
de una variable x, ¿no? Por tanto, siempre hay una dirección. Yo con esto quiero predecir esto, ¿no? No son dos variables equivalentes, sino que una sé que afecta a la otra. Tengo que elegir cuál es la x y cuál es la y. ¿Sí? También en el modelo de regresión se le puede sacar la r cuadrado y nos dice la proporción explicada. ¿Sí? Proporción de varianza de y explicada por x o proporción de varianza compartida. Venga, y es una técnica de dependencia. Bien, pues con esto acabamos esta pequeña introducción de conceptos básicos que habíamos visto en las asignaturas anteriores y que vamos a utilizar en psicometría. Venga, vamos a borrar y empezamos ya con el primer tema ya de psicometría. Venga, he hecho este repasito. Empezamos con el primer tema de psicometría. Primero, primer tema, tenemos la delimitación del campo de la psicometría, ¿no? ¿Qué es la psicometría? Antes de entender qué es la psicometría, vamos a intentar hacernos la idea de qué es medir en psicología, ¿no? La medición se trata de identificar algo que ocurre en la realidad y pasarlo a una escala numérica o conceptual, ¿no? Por tanto, para poder medir en psicología nos vamos a encontrar con un problema, y es que en psicología muchas características no son directamente observables, no las puedo medir como una distancia, como un peso, como una altura, ¿no? Son magnitudes que son difíciles de observar o que no se observan directamente, son características psicológicas, ¿no? Así que yo si quiero medir la depresión, es un poco difícil medir la depresión, ¿no? Porque yo no la observo directamente, pero sí que la podemos observar indirectamente, ¿no? Si la persona nos contesta de una determinada forma un cuestionario, nos dice que está muchas horas en la cama, que está muy triste, que está todo el día llorando, ¿no? En función de una serie de características, yo voy a poder indirectamente cuantificar el nivel de depresión de esa persona, ¿no? Así que medir en psicología es difícil porque vamos a tener que establecer sistemas, procedimientos, para que a través de cosas indirectas nos permitan medir aquello que nos interesa, que es la característica psicológica, el constructo psicológico, ¿no? Entonces, a diferencia de las magnitudes físicas, como puede ser la longitud, el tiempo, la masa, la temperatura, que son directamente observables y por tanto las medimos directamente in situ, las características psicológicas, como decíamos, no lo son, no son directamente observables. En psicología trataremos con constructos, es decir, atributos que no son observables, pero que los inferimos a través de comportamientos, de actitudes, ¿no? Por tanto, la medición en psicología nos implica vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos observables, ¿sí? Así que medir en psicología tendremos que relacionar un constructo psicológico, que es algo que hemos definido previamente, por ejemplo, ¿qué es la depresión? ¿No? Pues la depresión se entiende por una serie de características, un autor ha definido qué es la depresión para él, y a partir de ahí, con una serie de conductas o de cosas que nos dice, que hace, que no hace, con todo eso, a través de un instrumento psicométrico, vamos a poder sacar su puntuación de depresión, ¿no? Pero siempre va a ser de forma indirecta, ¿no? Entonces, para poder medir, necesitamos una serie de características, ¿no? Por ejemplo, que sea observable, aunque sea indirectamente. ¿Sí? O directa o indirectamente. Algo que yo pueda observar, es decir, yo no puedo medir algo que no es ni observable, ni directa, ni indirectamente, ¿no? Yo necesito que sea algo que ya sea directamente o ya sea a través de otras cosas, yo pueda medir aquel constructo, ¿no? Pero tiene que ser algo que de alguna forma sea observable, o directa o indirectamente, ¿no? Que haya variabilidad. Es decir, algo que no todo el mundo tenga la puntuación, ¿no? Porque nos interesa, como habíamos visto, las variables, ¿no? Por tanto, yo necesito que haya variabilidad en el atributo.
Que no todo el mundo tenga el mismo nivel de depresión, eso no me interesa. A mí me interesa medir una característica, por ejemplo la depresión, un constructo como la depresión, me interesa medirlo siempre que hayan diferencias entre los individuos, ¿no? Para ver quién tiene más depresión o menos en el grupo de personas que yo tengo, ¿no? Venga, luego va a requerir una instrumentalización. Yo para medir necesito un instrumento. Un instrumento es algo que nos va a permitir esa medición, ¿sí? Así que necesitamos una instrumentalización adecuada, que es la función de la psicometría, ¿sí? Ahora pasaremos a la definición, pero la psicometría es psicometría, es la medición de la psique, ¿sí? Así que nos interesa medir en psicología y por tanto la psicometría se encarga de buscar instrumentos, por ejemplo test psicométricos, para medir esas características de la psique, de la psicología, ¿no? Características psicológicas del individuo. Y luego necesitamos hacer un sistema, un isomorfismo, ¿sí? Un isomorfismo entre la realidad y su representación, ¿no? Es decir, la realidad es que la persona tiene un determinado nivel de depresión, ¿sí? Pero yo eso no lo puedo medir directamente y por tanto yo a través de un instrumento, ¿no? Lo mido indirectamente y tendremos una puntuación, por ejemplo, numérica de depresión, ¿no? Pues tiene que haber una equivalencia entre la realidad y la representación que tenemos de esa característica. ¿Sí? La realidad y la representación. Tiene que haber una correspondencia entre la realidad y el sistema representativo de eso, ¿no? La realidad, o sea, una correspondencia entre, por ejemplo, la depresión real que tiene la persona y el valor numérico de mi escala de depresión, ¿no? Tiene que haber unas equivalencias biunívocas, ¿no? Biunívocas, perdón. ¿Sí? Así que hay esa equivalencia entre realidad y representación, ¿vale? Vamos a poner algún otro ejemplo de medición. Imaginaos que quiero medir el nivel, yo soy profesor de psicometría y quiero medir el nivel de psicometría de mis alumnos, ¿no? El nivel de psicometría que tiene el alumno, después de haber hecho toda la asignatura, ¿no? Yo no la puedo observar directamente, ¿no? Es una característica psicológica, su nivel, sus conocimientos de psicometría. Yo luego le debo poner una nota en función en base a eso. Así que yo quiero medir el nivel de psicometría, pero no es algo directamente observable, ¿no? Pero no pasa nada porque puedo hacer un examen, ¿no? Para medir indirectamente el nivel de psicometría que tiene, ¿no? Así que será observable a través de un examen, ¿no? A través de un instrumento psicométrico, ¿sí? Donde habrá variabilidad, es decir, todos los alumnos van a tener niveles diferentes o habrán diferencias entre los diferentes alumnos en el nivel de psicometría, ¿sí? Utilizaremos un instrumento de lo que se encarga la psicometría, que sería, diseñaremos un examen para poder aflorar el nivel de psicometría que tiene el alumno, ¿no? Instrumentalización y isomorfismo, porque luego cada nivel de psicometría lo voy a asociar a una nota, ¿sí? Y por tanto, el nivel de psicometría, que es el constructo que pretendo medir, estará en consonancia con una nota determinada. Pues 9 es un nivel muy alto, un 5 es justo lo que yo pido para poder aprobar la asignatura, un 3 es suspendido y es menos de lo que pido, etcétera, ¿no? Bueno, conceptos básicos de medir. Para medir necesitamos esas 4 cosas, ¿no? Y la psicometría se va a encargar de medir en psicología, ¿no? O de medir la psique, ¿no? ¿Para qué medimos en psicología? Pues por ejemplo para evaluación psicológica, ¿no? Para el diagnóstico clínico, yo quiero saber si la persona tiene un problema de depresión, pues le hago un test para medir su depresión, porque todo el mundo puede ser que en algún momento estemos tristes o que durmamos más horas o lo que sea, ¿no? Pero tenemos que saber a partir de cuándo podemos considerar un diagnóstico de depresión, por tanto tenemos que saber medir un constructo determinado, por tanto lo utilizamos en evaluación psicológica, en diagnóstico, ¿no? En asignar intervenciones, ¿no? Hay que medir para poder
para poder asignar a una intervención u otra, para valorar esas intervenciones, ¿no? Ver si la persona ha mejorado o no en función de si recibió una intervención o la otra, para orientar, ¿no? Por ejemplo, a nivel laboral, yo puedo hacer un test para ver las capacidades que tiene la persona y en función de eso, pues decirle, mira, te iría muy bien en este campo o en este otro con tus características que tienes. Selección o clasificación, ¿sí? Para selección de personal, ¿no? En recursos humanos, ¿sí? Pues yo hago un test y mido, esta persona encajará bien en la empresa, tiene las características que requieren el puesto, ¿sí? Pues bueno. Por tanto, medir en psicología, sea cual sea el ámbito al que en un futuro nos dediquemos, medir en psicología es importantísimo. Necesitaremos medir tanto en evaluación psicológica, a nivel clínico, para investigación, en asignar intervenciones, en medir los resultados, ¿no? En orientación profesional, en recursos humanos, ¿no? Venga, así que medir en psicología, vamos a medir en todos los ámbitos de la psicología, se utiliza de una forma u otra la medición, ¿no? Venga, definición de la psicometría. La psicometría, ¿cómo la definimos? La definimos como la medición de la psique, ¿sí? Enmarcada dentro de la metodología científica. Según Muñiz, es el conjunto de métodos, técnicas y teorías, dedicadas a la medición de variables psicológicas, ¿no? Psicometría se encarga de medir en psicología, ¿no? Medir en psicología, la medición de la psique, todas las técnicas, teorías, métodos dedicados a medir variables psicológicas, ¿no? Es una disciplina centrada en las propiedades métricas que tienen que cumplir esas mediciones independientemente del campo o del instrumento utilizado, ¿no? Es decir, tenemos unos elementos comunes independientemente de a qué campo nos referimos o qué test concreto nos referimos. Y la finalidad principal de la psicometría es desarrollar instrumentos que nos permiten medir en psicología, ¿sí? Por tanto, sobre todo los test, las escalas, los cuestionarios, ¿vale? Al final la psicometría sobre todo se encarga del diseño de test, de medidas, o sea, de test, de cuestionarios que nos permitan medir lo que sea en psicología, ¿sí? Así que al final la psicometría a nivel práctico normalmente se identifica mucho con el diseño de los test para la medición de cualquier característica psicológica. Y tiene que cumplir dos requisitos esenciales. ¿Sí? Vamos a poner aquí psicometría. Vamos a simplificar, vamos a decir que es medir variables psicológicas. ¿Sí? El objetivo es permitirnos medir variables psicológicas dando instrumentos, vamos a decir, mejor medición. La medición, no tanto medir directamente, eso lo hace ya la persona que está a nivel clínico, sino se encarga de todo lo que tiene que ver la medición, diseño del instrumento para medir o interpretación de la medición observada. ¿Sí? Por tanto, medición de variables psicológicas, ¿no? Eso normalmente se identifica como el diseño de test, un test de extroversión, de depresión, de inteligencia, un examen, ¿no? Test o escalas o cuestionarios de actitudes o lo que sea, ¿no? Cuestionarios, escalas, test, ¿no? Diferentes instrumentos, diseño de los instrumentos para la medición de las variables psicológicas, ¿no? ¿Qué tiene que cumplir cualquier instrumento? Vamos a poner aquí requisitos para que cualquier instrumento sea correcto. Los requisitos son básicamente que el instrumento tenga fiabilidad y que tenga validez. Fiabilidad y validez son las dos características principales que iremos viendo durante la asignatura, necesarias para que un instrumento sea válido o sea adecuado, ¿no? Que sea fiable un instrumento se refiere a que sea preciso, que tenga consistencia, es decir, que si mido dos veces lo mismo, debería dar el mismo resultado, ¿sí? Es decir, si yo hablo de, vamos a simplificar, un examen,
de psicometría, un examen de psicometría que es fiable, quiere decir un examen de psicometría que si yo lo mido a la misma persona 2 veces, me dará la misma nota. O si mido 2 personas que tienen el mismo nivel exactamente, debería darme más o menos el mismo resultado. ¿Sí? Porque al medir cualquier cosa vamos a tener error de medida, ¿no? Yo imaginaros que tengo un nivel de psicometría como para sacar un 9. Hago el examen, pero en función de cómo me vaya el examen, si me han puesto las preguntas que me sabía más o menos, si estoy más nervioso, menos, lo que sea, en función de una serie de cosas, yo luego puede ser que no saque un 9, que es lo que me merecía, sino que saque un 8,5, saque un 8, saque un 9,5, ¿sí? Puedo tener suerte también, ¿no? Y sacar más nota de lo que merecía, ¿sí? Por tanto, lo que vamos a obtener de la medición no será exactamente igual al valor real del constructo, ¿sí? Porque vamos a tener siempre error de medida. Entonces la fiabilidad se refiere a la ausencia de error, a que tengamos el mínimo error posible, ¿sí? Si yo hago un examen donde el error es muy grande, ¿no? Donde la nota puede variar mucho, será un examen poco fiable. En cambio, si es un error muy pequeño, será un examen muy fiable. Imaginaros lo mismo, el examen de psicometría. Imaginaos que yo solo pongo, para evaluar la asignatura, solo pongo, no sé, 3 preguntas tipo test. Solo 3, ¿sí? ¿Qué pasará con ese examen? Que será muy poco fiable, porque a lo mejor yo me sabía muy bien la asignatura, merecía un 9, pero he fallado una porque, no sé, porque justo esa era una cosa que no había entendido bien, ¿sí? Pero todo lo demás me lo sabía perfecto, entonces a lo mejor pues saco un 6 cuando merecía sacar un 9, ¿no? En cambio, si el examen tiene 40 preguntas tipo test, ¿no? Por mucho que haya mala suerte en una pregunta o buena suerte en otra, se irán compensando y más o menos nos acercaremos más a la nota real que merecemos, ¿sí? Así que fijaros que un examen de 3 preguntas sería muy poco fiable y un examen de 40 preguntas sería muy fiable, ¿no? Suponiendo que las preguntas son igual de buenas, ¿eh? Luego dependerá de cómo están hechas las preguntas, pero ¿sí? Así que fiabilidad lo podemos definir como que el test sea preciso, que se acerque a la puntuación, que sea consistente, ¿sí? Precisión, consistencia, que si yo repito lo mismo varias veces, me dé lo mismo, ¿no? Y que sea válido quiere decir que mida capacidad de medir lo que realmente pretendemos medir. Que sea válido se refiere a que midamos lo que pretendemos medir. Si hago un test de psicometría, pero pongo un montón de preguntas que implican conocimientos súper avanzados de matemáticas, ¿qué ocurrirá con ese examen de psicometría? Que yo en principio estoy pensando que me va a decir lo bien que han aprovechado la asignatura los alumnos, el nivel de psicometría que tienen, pero luego resulta que la gente que no tenía un nivel previo de matemáticos muy bueno, pues entonces le va fatal el examen. La gente que es súper un genio de matemáticas, pues le va muy bien el examen. ¿Se entiende? Así que al final no estoy midiendo lo que pretendía. Yo pretendía medir el nivel de psicometría, pero estoy midiendo el nivel de matemáticas. Ese test, ese examen, no es válido, ¿sí? Así que la validez se refiere a que midamos lo que pretendemos medir, ¿sí? Y eso no es fácil, porque al ser características que no podemos medir directamente, lo vamos a hacer por indicadores indirectos, ¿no? A veces pensamos que estamos midiendo una cosa, pero a lo mejor estamos midiendo otra, como en el ejemplo que os ponía de psicometría, ¿sí? Así que los requisitos para que el instrumento sea bueno, sea un test, una escala, un cuestionario, lo que sea, es que sea fiable y sea válido, ¿sí? Eso se puede representar como con una diana, ¿sí? Imaginaros una diana, el objetivo es que la medición se acerque a la realidad, que yo merezco un 9 y saco un 9, ¿sí? ¿Qué le pasaría a un test donde las mediciones que hago se alejan de la puntuación real? Es decir, uno que se merece un 6 saca un 8, otro que merece un 7 saca un 5, otro que no sé qué, ¿no? Tendríamos que las mediciones están lejos del centro de la diana, ¿no? Eso sería un test que no sería válido, ¿no? No es válido, no tiende a lo que pretende medir, ¿sí? No es válido, ¿sí? Igual que tampoco es válido y tampoco sería muy fiable, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, tenemos mucha variación, ¿no? Por tanto, eso sería un test, vamos a decir, no válido y no fiable, ¿no? No es fiable porque tenemos mucha variación, ¿no? Y además no nos alejamos al valor real, ¿no?
En cambio, si tuviéramos una diana donde las puntuaciones están todas muy cerca, pero no están cerca de lo que pretendo medir, aquí habría poca variabilidad, ¿no? Sería muy fiable, yo repito el mismo test muchas veces y siempre me da lo mismo, sería fiable pero no sería válido, ¿no? Sigue sin ser válido, no válido, pero sí fiable, sería esto, ¿sí? Si las puntuaciones tienden al centro, es decir, a veces yo merecía un 9, pero he sacado un 9,5, otra vez he sacado un 8,25, otra vez un... ¿no? Es decir, si yo tengo puntuaciones que están alrededor del objetivo, que sería el valor real del constructo, sería válido. Eso sí que mide lo que pretende medir, pero tiene mucho error. A veces me equivoco por aquí, a veces la medida me da por encima de la real, a veces por debajo, ¿sí? Ese test sí que sería válido, pero no sería fiable. Sí que sería válido porque la medición tiende a la realidad, ¿no? Pero a veces se equivoca por encima y a veces por debajo, ¿no? No siempre hacia el mismo lado, ¿sí? Pero está alrededor de la medición de la medida real, ¿sí? Por tanto, sería válido porque mide lo que pretende medir, pero con mucho error, ¿no? Con mucha variabilidad. ¿El objetivo, por tanto, cuál es? El objetivo es que las mediciones de lo mismo, todas estén cerca del nivel real del constructo, ¿no? Que yo mida a varias personas con el mismo nivel de psicometría y se acercan todas al nivel real, ¿no? Las puntuaciones que me da el test son muy parecidas a las reales, con poca variabilidad, es decir, no, a veces me equivoco mucho por encima, a veces por debajo, no, a veces hay pequeños errores, ¿no? Pero todos se acercan a lo que pretendemos medir, ¿no? Por tanto, el concepto de fiabilidad y validez se puede simplificar con esto de la diana, ¿sí? Si los puntos están muy alejados entre ellos, es que son poco fiables las medidas, ¿no? A veces me da por encima, a veces por debajo, a veces más a la derecha, a veces más a la izquierda, ¿no? Si nos acercamos al centro, el centro es lo que pretendemos medir, es la validez, ¿sí? Así que me interesa acercarme o que la media de los puntos esté en el centro, validez, y además que los puntos no tengan mucha variabilidad, ¿no? No tengan mucho error, sino que estén todos aquí juntitos, que sea fiable, ¿sí? Venga, el ejemplo este de la diana para que se entienda. Bueno, origen y desarrollo de la psicometría. Tenemos que la psicometría surge sobre todo a partir del siglo XIX y parte de dos grandes corrientes que estaban de moda en la época, como era la psicofísica. La psicofísica buscaba asignar números a estímulos, ¿sí? Medía cosas como el tiempo de reacción al ver un estímulo determinado, ¿no? Todo medido, intentaba cuantificar el estudio de los estímulos y tal, ¿no? Dio origen a métodos de escalamiento de estímulos y promovió la investigación experimental, ¿no? Por tanto, el origen de la psicometría está por un lado en la psicofísica y en el estudio de las diferencias individuales, que era estudio de las diferencias individuales un poco el origen de la estadística, el estudio de la variabilidad, asignar números, valores numéricos a sujetos y de ahí se desarrollaron test para escalar a las personas, ¿no? Y las dos corrientes tienen escalas de medida sobre la base de dos supuestos. Tanto la psicofísica como el estudio de diferencias individuales, ¿sí? Dieron lugar a la psicometría y tenían puntos en común, que era que el supuesto de que hay un constructo latente, algo detrás, subyacente, donde realmente se sitúan los objetos estudiados o psicológicos, ¿no? Y luego que es posible ordenar esos objetos a lo largo de un continuo, ¿sí? Es decir, las dos parten de que yo no puedo ver eso, pero yo sé que detrás de todo eso que estoy viendo hay una escala, ¿no? Donde yo puedo posicionar a las personas o a lo que sea que estemos estudiando, ¿sí? Guilford define tres tipos de escalamiento. Escalamiento de estímulos, ¿no? Que los estímulos los podemos poner en una escala, podemos hacer escalamiento, centrado en las respuestas, y escalamiento de sujetos, que al final es sobre todo la que se dedica a psicometría, ¿no? A escalar a los sujetos, a posicionarlos en una escala, ¿sí? Bien, y luego tenemos teorías de los test. Venga, como hemos dicho,
La psicometría se va a encargar sobre todo del diseño de test, ¿sí? Y hay varios modelos como detrás, ¿no? Nosotros vamos a utilizar el modelo lineal clásico de Spearman, que se llama, ¿vale? Que es la base de la teoría clásica de los test. La teoría de base que vamos a utilizar durante toda la asignatura va a ser la teoría clásica de los test de Spearman, o que se basa en el modelo lineal clásico de Spearman, ¿no? La teoría clásica de los test lo que nos dice es una cosa bastante sencilla, ¿no? Pero que nos da un marco teórico para trabajar en psicometría, que es que la puntuación del test, que le vamos a llamar X, la puntuación del test, no es la realidad, sino que es una puntuación del test que tiene una parte verdadera, pero que tiene una parte de error, ¿sí? Por tanto, yo hago un examen de psicometría y saco un 8, pero ese 8, yo sé que tiene una parte de verdadera, pero tiene una parte de error, porque a lo mejor yo merecía un 9, yo tenía un 9 de nivel real de psicometría, y el test me ha medido un punto menos del que realmente merecía porque estaba muy nervioso, por lo que fuera, ¿no? Así que menos 1 sería 9 menos 1, 8, ¿no? Yo he sacado un 8, pero realmente medía un 9 y he tenido un error de menos 1, ¿sí? Esa es la base de la teoría clásica de los test, ¿no? Así que tenemos que estudiar ese error de medida. Nos interesa que el error sea el mínimo posible, ¿no? Eso nos dará un test fiable, ¿sí? Que tengamos el mínimo error de medida implicará tener mayor fiabilidad, ¿no? Y la puntuación del test, su esperanza es la puntuación verdadera, y por tanto eso se refiere a la validez, ¿no? El test es válido si la puntuación del test tiende a la verdadera, aunque luego tenga más o menos error, que eso es la fiabilidad, pero debería tender a la verdadera, ¿no? Por tanto, la teoría clásica de los test permite, a partir de ciertas asunciones, estimar el error de medida presente en los resultados del test. Podemos estudiar ese error, si el test tiene mucho error o poco, en función de varios procedimientos matemáticos que veremos más adelante, ¿vale? Posteriormente, Thurston realizó importantes aportes en la construcción y validación de test. Gullickson sintetizó gran parte del conocimiento, ¿vale? Autores importantes de la teoría clásica de los test: Thurston, Gullickson. Teorías alternativas no las vamos a trabajar especialmente, pero sí que tenemos la teoría de la generalizabilidad de Cronbach, ¿sí? Que amplía la teoría clásica de los test con análisis de varianza, ¿sí? Pero se ha aplicado poco, ¿sí? TG. La teoría de respuesta al ítem, la TRI, ¿sí? Esto sí que en psicometría, bueno, a veces sí que se utiliza. De hecho, las visiones más modernas de psicometría sí que pueden utilizar la teoría clásica de la teoría de respuesta al ítem, donde buscamos medir habilidades independientemente de los ítems y las personas utilizadas. El problema que tiene la teoría clásica de los test, que vamos a utilizar durante la asignatura, es que yo voy a coger una muestra, voy a pasarles el test, y a partir de esa muestra, con ese test, voy a medir el error que está teniendo. Pero claro, el error también depende de las personas que están formando de la muestra. Si yo cogiera una muestra diferente, el error que me saldría del test sería diferente, ¿sí? Y ahí hay como un poco una incongruencia de que parece que estemos hablando de lo fiable y lo válido que es el test, pero depende de las personas que yo cogí de la muestra, me saldrán unos valores o me saldrán otros, ¿no? Entonces, bueno, la teoría que se da es muy simple y nos da unas propiedades de los test, pero que no son al final intrínsecas del test, sino que dependen del contexto en el que se ha evaluado, ¿sí? Entonces, la teoría de respuesta al ítem intenta superar ese problema para darnos medidas sobre el test que son invariantes de instrumento y muestra. Bueno, es una historia para analizar cada uno de los ítems sin tener en cuenta, pues, si tenemos una muestra de una manera, una muestra de otra, ¿vale? Es una alternativa matemáticamente mucho más compleja que pretende superar algunos problemas de la TCT, ¿sí? Por tanto, tenemos TCT, ¿sí? Y de la TCT, que es como la base de Spearman, ¿no? Lo más intuitivo para trabajar con psicometría, en lo que se basa, en lo que se va a basar toda la asignatura. De ahí sale la teoría de la generalizabilidad, que se refiere a, es una ampliación, podríamos decir, y la teoría de respuesta al ítem,
que es una teoría alternativa, es decir, como esto tiene una serie de problemas, vamos a diseñar una teoría que es mucho más matemática y mucho más compleja para solventar algunos de los problemas que teníamos en la TCT, ¿sí? A pesar de las limitaciones, la TCT, la teoría clásica de los test, ¿no?, la que se basa en esta idea, es algo un poco más complejo, pero la idea principal es esta, lo desarrollaremos luego. A pesar de las limitaciones, la TCT sigue siendo el marco teórico principal en psicometría por su simplicidad y por su facilidad de aplicación. Sí, así que os enseñan la TCT, que es la base, es un poco antigua, la teoría clásica de los test, pero es muy simple, se entiende muy bien, ¿sí? Y por eso vamos a trabajar con esta teoría. Luego hay esas otras dos teorías, son más complejas, más difíciles y no se aplican tanto, ¿sí? No se aplican a nivel tan general. Venga, muy bien, pues con esto acabamos este tema 1. Venga, lo dejaremos aquí y ya en el próximo vídeo empezamos con los test. Venga, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo.